Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 93. Vaya a ver a Lise, anímela tan maravillosamente como hace siempre. Lise gritó acercándose a su puerta. Te he traído a Alexei Fyodorovich, que no está enfadado a pesar de lo mucho que lo has ofendido. Te lo aseguro. Al contrario, se asombra de que hayas podido pensarlo. Merci, mamá. Pase, Alexei Fyodorovich. Alyosha entró. Lise lo miró un tanto confusa y de pronto se ruborizó. Evidentemente estaba avergonzada y, como suele ocurrir en estos casos, empezó a hablar atropelladamente de algo completamente superfluo, como si fuera lo único que le interesaba en esos momentos. Hace un rato, de buenas a primeras, mamá se ha puesto a contarme toda esa historia de los 200 rublos y del encargo que le habían hecho a Alexei Fyodorovich. Lo de ir a ver a ese pobre oficial y me ha contado toda esa historia tan terrible de cómo lo humillaron. Y ¿sabe usted? Aunque mamá lo contaba de un modo muy embarullado, ella todo lo olía. Yo lloraba al escucharlo. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha dado el dinero? ¿Cómo está ahora ese infeliz? Eso es lo malo, que no se lo he dado. Y es toda una historia, respondió Alyosha, haciendo por su parte como si su mayor preocupación fuera no haberle entregado el dinero. Pero Lizzie se dio perfecta cuenta de que apartaba la vista y procuraba él también hablar de asuntos sin importancia. Alyosha se sentó a la mesa y empezó a relatar lo ocurrido. Pero con las primeras palabras cesó su turbación y de paso encandiló a Alice. Hablaba bajo el influjo de un intenso sentimiento y de la extraordinaria impresión de lo que había pasado poco antes. Y se las ingenió para contarlo todo con propiedad y pormenorizadamente. En otros tiempos, cuando aún vivía en Moscú, siendo Lise una niña, le gustaba ir a verla y contarle cosas, bien de sus vivencias, bien de sus lecturas, bien de sus recuerdos de infancia. A veces incluso soñaba los dos juntos y armaban de consuno verdaderas historias, las más de las veces, eso sí, alegres y divertidas. Ahora era como si hubiesen transportado de repente a aquel tiempo vivido allá en Moscú, un par de años antes. Lizzie estaba realmente conmovida con el relato. Alyosha, con ardoroso sentimiento, supo trazar ante ella el retrato de Ilyushenka. Cuando acabó de relatar con todo lujo de detalles la cena en la que aquel desdichado pisoteó el dinero, Lise, juntando las manos, exclamó con una emoción incontenible. Así que no le ha dado el dinero y lo ha dejado escapar. Dios mío, si al menos hubiera corrido tras él hasta darle alcance. No, Lise, mejor que no haya corrido tras él, dijo Alyosha, que se levantó de su asiento y empezó a pasearse por el cuarto preocupado. Mejor. ¿Por qué mejor? Ahora están sin pan y van a perecer. No van a perecer porque esos 200 rublos, de todos modos, no los van a dejar pasar. Mañana los aceptarán. En cualquier caso, seguro que mañana los coge, aseguró Alyosha, paseando caviloso. Verá, Alice, continuó, deteniéndose de pronto delante de ella. Yo he cometido un error, pero al final ha sido para bien. ¿Qué error? ¿Y por qué para bien? Pues porque un hombre asustadizo y pusilánime está destrozado, pero es muy bueno. No hago más que preguntarme por qué se habrá sentido tan ofendido de repente y le habrá dado por pisotear el dinero. Le aseguro que es una decisión que ha tomado en último momento.
aunque a mi entender no le faltaban razones para sentirse ofendido, y era algo inevitable en su situación. Lo primero que le ha molestado ha sido ver que daba rienda suelta a su alegría delante de mí sin ningún disimulo. Si hubiera reaccionado con más comedimento, sin mostrar abiertamente su alegría, si hubiera empezado a poner peros y a gesticular, como hacen otros al tomar el dinero, entonces aún habría podido soportarlo y se habría quedado con los billetes. Pero él se ha alegrado con excesiva sinceridad y eso es humillante. Lice, se trata de un hombre recto y bueno. Eso es lo triste en estos casos. Ha hablado todo el rato con una voz débil, desmayada, atropelladamente, y cada 2 por 3 se le escapaba una risilla floja o se echaba a llorar. Sí, lloraba, tal era su entusiasmo. Y hablaba de sus hijas y de un empleo que le iban a ofrecer en otra ciudad, y una vez que se hubo desahogado, de pronto se avergonzó de haberme abierto su alma. Y en ese mismo instante me odió. Es uno de esos pobres increíblemente vergonzosos. Se sintió ofendido, sobre todo porque me había tomado enseguida por un amigo y se había entregado a mí demasiado pronto. Al principio se había abalanzado sobre mí y me había dado un susto, pero más tarde fue ver el dinero y empezar a abrazarme. Porque no hacía más que abrazarme todo el rato, estaba tocándome. Y ha tenido que ser todo eso lo que ha sentido como una humillación. Y justo en ese momento yo he cometido un error muy importante. Voy y le digo que si no le llega el dinero para trasladarse a otra ciudad, entonces le enviarán más y que yo mismo podía darle de mi propio dinero todo lo que quisiera. Eso ha sido lo que más le ha chocado, porque tenía que prestarme a ayudarlo también yo. No sé si sabe, Lice, lo penoso que es para una persona humillada que todo el mundo empiece a mirarlo con ojos de benefactor. Eso he oído, así me lo ha contado el Starets. No sé cómo explicarlo, pero yo mismo lo he visto con frecuencia. Y es así, ni más ni menos, como lo siento. Pero lo más importante es que aunque aquel hombre no sabía que iba a acabar pisoteando los billetes, de hecho no lo supo hasta el último momento. Lo cierto es que lo presentía, eso es seguro. Por eso estaba tan entusiasmado, porque lo presentía. De ahí que aunque haya resultado todo tan desagradable, haya sido al fin y al cabo para bien. Pienso incluso que ha sido lo mejor que ha podido pasar. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido lo mejor que podía haber ocurrido?, exclamó Lice, mirando muy asombrada a Alyosha. Porque si no hubiera pisoteado los billetes y se hubiera quedado con ese dinero al volver a su casa, después de una hora más o menos, se habría puesto a llorar. De todas a todas, por su humillación. Habría llorado y a lo mejor mañana, antes de clarear, habría venido a verme y me habría tirado los billetes a la cara y los habría pisoteado como hace un rato. Ahora, en cambio, se ha marchado con la cabeza muy alta, triunfante, aun sabiendo que se ha buscado la ruina. Así que no hay nada más fácil que conseguir que acepte esos 200 rublos mañana a más tardar, porque ya ha dejado constancia de su honor. Ha arrojado el dinero, lo ha pisoteado. No podía ignorar mientras estaba pisoteando los billetes que yo mañana se los iba a llevar otra vez. A todo esto necesita ese dinero desesperadamente. Por muy orgulloso que se sienta ahora,
hoy mismo se pondrá a pensar en la ayuda a la